Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Tras las líneas, el programa de todos los martes por la radio de la Universidad de Chile, del Magíster en Sociología de la Modernización del Departamento de Sociología y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Están abiertas hasta fin de noviembre las inscripciones para este Magíster, de modo que todos los que estén interesados en tener información al respecto y participar eventualmente en él, tienen ese plazo y pueden acceder a toda esa información a través de la página web de la FACSO de la Universidad de Chile. Hoy día vamos a entrar de lleno en lo que es, desde una perspectiva propia de este programa, que es la perspectiva académica y de los estudios y de la reflexión, en la arena política, en lo que está pasando en la política chilena y latinoamericana, de la mano de quien lleva 25 años realizando los estudios más completos sobre el panorama político en América Latina a través del Latino Barómetro, en que se han hecho más de 450.000 entrevistas en 25 países en estos 25 años. Entonces hay una acumulación de información, permite comparar lo que está pasando en el día de hoy con lo que ha pasado en estos 25 años, de modo de no tomarse como totalmente en serio definitivo algo que ya pasó o que fue efímero, y que es entonces probablemente el estudio más importante que hay en materia política continuado, no puntual, de este último cuarto de siglo, que es el estudio del Latino Barómetro. Y estamos con su directora, fundadora de Latino Barómetro, de Mori, de Global Barómetro, que es Marta Lagos, quien es magíster en economía, ha dedicado su vida a estos estudios, produciendo, yo diría, la fuente de conocimiento más productiva, más importante, más serio en esta materia. Y bueno, hay muchos temas por los cuales hablar. Lo importante es que en estos días, de tiempo, acaba de aparecer el informe Latino Barómetro de 2021, que celebra los 25 años de esta encuesta. Y ahí hay un punto de partida que a mí me parece clave, que es para analizar el tema que siempre ha estado analizando, que es la situación de la democracia en América Latina. Hay una reflexión sobre que los dos grandes problemas que enfrenta hoy día los países de América Latina, y los distintos ciclos electorales parecieran haber mostrado eso, es, por un lado, la mantención de los 400, 500 años de desigualdad y discriminación que la pandemia ha puesto, no que los haya creado. Es cierto que también los ha profundizado, pero sobre todo lo ha puesto de relieve en un mundo que ya no acepta esas desigualdades y las rechaza, y por lo tanto entiende la democracia fundamentalmente como la lucha contra esta desigualdad. Mucho más allá del voto, de las elecciones, entiende lo que en otra época se llamó democracia sustantiva. Es decir, el profundo sentido de la democracia es la igualdad de todos los seres humanos que habitan en una determinada polis. Y eso es hoy día irrenunciable para la gente en las calles. Y por otro lado, el problema del orden público y seguridad. Y pareciera difícil la conciliación, esta tarea de la democracia
de seguir siendo democráticas, manteniendo el orden público, pero al mismo tiempo superando las desigualdades en lo que podría ser transformaciones, en lo que requeriría transformaciones muy, muy radicales, que también pueden llegar a afectar el orden público. Esa es la gran problemática que de alguna manera, por lo menos como yo lo leí, nos planteaba el informe. Entonces yo quisiera partir, Marta, primero que nada, bienvenida. Es un honor contar en este programa contigo. ¿Cómo ves hoy la salida posible a esta problemática? Una de la desigualdad, otro de realmente la demanda de orden público y seguridad en la misma gente que reclama a la vez la superación de la desigualdad. Bueno, mira, muchas gracias por la invitación. Es muy interesante para nosotros también poderlo difundir esto entre los que se interesan por conocer las realidades sociales de no solo de nuestra sociedad, sino que de todas aquellas que están en América Latina. A ver, mira, yo creo que hoy día el ciudadano latinoamericano se salió de América Latina. Los jóvenes que tienen menos de 25 años, que tienen una sola comida al día, eligen tener acceso al mundo a través de su smartphone en vez de comprarse una segunda comida caliente al día. Eso te indica la potencia de lo que significa el mundo globalizado como instrumento para salir de este lugar oscuro que están en la mitad de un túnel, ¿no es cierto? Cuando hay, yo creo, una generación entera de gente pobre, gente vulnerable, cuyos jóvenes eligen un aparato tecnológico en vez de más comida. Entonces me parece que es ahí donde uno puede empezar a explicar esta aparentemente contradicción de esta demanda, porque América Latina tiene una gigantesca demanda de democracia. Hay una patada muy fuerte a la democracia instalada, mal instalada en los países, incluida la chilena, pero detrás de esa patada está la demanda de una democracia propiamente. Acceso, igualdad de derechos, dignidad, horizontalidad en el trato, distribución de la riqueza, el gobierno de las mayorías y no de las minorías, etc. Garantías sociales, garantías cívicas y políticas. Entonces, todo ese paquete, ¿no es cierto?, de demanda está detrás de esta, que yo lo llamo los tanques que pasan por encima de los árboles, como en las guerras, ¿no es cierto?, que no van a parar ante nada hasta llegar al puerto que se llama democracia. Ahora, ¿cómo se traduce eso en lo que ha pasado en la región? Bueno, ahí tienes tú el caso de Perú, ¿no es cierto? Mientras hace, no sé, 3 décadas, no, 50 años, ¿no es cierto?, o 40 años, el Che Guevara decía, llamaba a las armas, ¿no es cierto?, para combatir la desigualdad. Hoy día, los peruanos eligieron a Pedro Castillo, es decir, se bajaron del senderismo, depusieron sus armas y decidieron votar. Ese es el gigantesco potencial que tiene la democracia. Se tomaron el poder por el voto, no el poder por las armas. Perdón, Marta, pero ahí hay una cosa muy importante. Pero en el caso peruano que tú señalas, porque es muy emblemático, pero ahí votó mucha gente. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa en los países entonces en la cual el voto no significa eso? Porque la gente está en las calles. No. En el caso de los estallidos, pero no está en la... No vota. En el caso de Ecuador hubieron elecciones, hubo una tremenda participación electoral, hubo alternancia en el poder. ¿Por qué? Porque el movimiento indigenista, ¿no es cierto?, que había sido apoyado por la Constitución, por supuesto fue incluido, los pueblos originarios ecuatorianos fueron incluidos en la nueva Constitución durante el régimen de Rafael Correa, pero finalmente se sintieron, digamos, menospreciados en el proceso, en el largo proceso de los 10 años de Rafael Correa, y decidieron votar en contra del correísmo, indicándole a sus miembros que votaran nulo. En la segunda vuelta de la elección presidencial en Ecuador, 1.8 millones de votantes votaron nulo y le dieron el triunfo al actual presidente. ¿Y por qué aquí no se da la misma importancia del voto? Porque aquí
el voto no tiene la misma importancia. Bueno, yo creo que en Chile el voto no tiene la misma importancia porque Chile es un país que se volvió mucho más individualista. Aquí se produjo un proceso, digamos, de descolectivización de la sociedad a través de esta introducción, lo que Ingleheart llamaba, ¿no es cierto?, el materialismo galopante que se produce cuando los países empiezan a crecer. Después de la crisis asiática, ¿no es cierto?, a la vuelta del milenio, Chile empezó a crecer a velocidades rimbombantes, ¿no es cierto?, y se produjo este materialismo que anuló. El materialismo terminó anulando las posibilidades de elección, o sea, de asociacionismo, creación de capital social, comunidades, el demos, ¿no es cierto?, lo que uno llama el demos de una democracia. Entonces se empezó a desvirtuar el demos. Y cuando tú no tienes el sentido de orgullo de país, no tienes la patria, no tienes la autoridad, viene la deslegitimación de la autoridad a través de la permanencia, el binominalismo, que yo creo que fue fatal para el sistema político. Lo que terminó destruyendo el sistema político fue la prolongación del binominalismo, que lo sacaron demasiado tarde, ¿no? Y de alguna manera la crítica que hay hoy día en la elección presidencial chilena a rechazar, ¿no es cierto?, la pelea entre los candidatos, es una demanda de binominalismo al final. ¿Ah? El pueblo chileno no está acostumbrado a la diversidad, lo que conoce son dos bloques blancos y negros, y de alguna manera trae de vuelta la elección presidencial a ese binominalismo. Entonces, me parece que la combinación de estos dos elementos hace que en el caso chileno se produce una anomia gigante. ¿Ah? Hay una atomización no solo del sistema político, sino que también de la sociedad. De hecho, los movimientos sociales no son liderados por nadie, no hay una organización, ¿no es cierto?, del pueblo para expresar sus demandas. Aquí lo que tenemos es que más bien los que están hoy día liderando el país están proponiendo un sistema casi asambleísta, donde para cada cosa tienen que hacer asambleas en los lugares o cabildos o consulta ciudadana, referéndum, etcétera, como si la representación a través del voto fuera totalmente insuficiente para representar. Entonces, es que eso es bien interesante porque con eso está marcando una diferencia. Hay un ninguneo a la representación, ¿no es cierto? Por la total ausencia de colectivismo. O sea, aquí no hay nada en ese pero respecto. Esa es la diferencia, eso nos diferenciaría prácticamente de los países por lo menos que nos rodean. ¿Por qué? Nos diferenciaría de Ecuador, nos diferenciaría de Bolivia sin duda, de Perú también y de Argentina también nos diferenciaría. Por supuesto, por supuesto. O sea, yo creo que en Chile se ha producido este individualismo exacerbado. El Estudio Mundial de Valores muestra clarísimamente que aquí se produjo un cambio muy fuerte en los últimos 8 años, 6 años, desde luego en la religión, para empezar, ¿no es cierto? Cae el catolicismo de una manera muy abrupta, aumentan los agnósticos a más de un 30%, somos el país más agnóstico de la región, que le ganamos a Uruguay por lejos. Entonces, aquí se produce un cambio valórico. Uruguay, que era el país laico por esencia. Exactamente. El país laico, digamos, ahora quedó en segundo lugar. Entonces, y Chile pasó a ser este país laico, que además de eso está atomizado, solito, la gente está sola, las enfermedades mentales vienen, y lo dice el Estudio Mundial de Valores en varias de sus mediciones, los chilenos somos la gente más sola de la región. Entonces, somos solos, tenemos desvínculo el uno con el otro, tenemos una de las tasas de desconfianza más grandes interpersonales, tenemos problemas de ligaduras, como dice Dahrendorf, ¿no es cierto? No nos conectamos los unos con los otros, y lo que estamos viviendo en la elección presidencial es consecuencia de esa anomia política. Aquí se produce una especie de desmembramiento de la organización política, y sin organización política tú no tienes política. Entonces hay una recesión política que te desarticula la sociedad, y ya nadie puede dirigir a nadie. Aquí nadie dirige a nadie. Cada uno hace lo que quiere. O sea, literalmente lo que quiere. Y el Estado, por supuesto, pierde todo control sobre la ciudadanía, que hace lo que se le da la gana. Y la autoridad pierde su autoridad. Pero a su vez, si uno piensa en dos procesos, uno que es la causa, el otro de alguna manera el efecto, que son los estallidos, y por otro lado el proceso constituyente, hay en ambos la búsqueda, en el primero en forma muy anárquica, si se quiere, muy individualista, muy sin colectividad, pero hay la demanda de comunidad a lo más, quizá, como suma de individuos.
Pero el proceso constituyente es también el reconocimiento de una comunidad política. A ver, yo creo que el proceso constituyente está probando ser más complejo de lo que debería ser, precisamente porque está no solo haciendo la constitución, sino que está reconstituyendo el tejido social. Así es, exactamente, claro. Está reconstituyendo, está intentando, o sea, los pueblos originarios, las distintas minorías, los animalistas, los medioambientalistas, en fin, todos los distintos grupos que hay en la sociedad que no están organizados. O sea, a esta sociedad le falta la organización, le falta para empezar la organización política sin la cual no puede haber una democracia, ¿no es cierto? Tenemos un nivel de desmembramiento del sistema de partidos, donde los partidos ya no son los referentes. Entonces, ¿qué es lo que hace el votante? El votante se relaciona, así como lo que pasó con la religión. Hoy día la gente no va a misa, hoy día la gente que sigue creyendo en Dios, ¿no es cierto?, te dice, yo me relaciono directamente con Dios, esa es la religiosidad popular. Y en ese mismo fenómeno se produce a nivel del elector, en que dice, miren, no, señor, al diálogo con los partidos, al diálogo con las instituciones, yo me relaciono directamente con el candidato. Y yo elijo un candidato, no elijo un partido. ¿Y qué pasa? Como esas personas están acostumbradas al binominalismo, al blanco y al negro, cuando aparecen 6 candidatos que dicen 6 cosas distintas y empiezan a pelear entre ellos, dicen, no, yo esto no lo entiendo, esto para mí es demasiado, yo creo que aquí la cosa sea ordenadita. No me gusta este desorden. Eso es lo que hoy día estaría detrás de este creciente apoyo a Kast, por ejemplo. Absolutamente, absolutamente. Entonces se produce esta necesidad, ¿no es cierto?, de ordenar. ¿Pero qué es lo que se ordena? Bueno, se ordena la discusión, se acaban las disputas, el grito de la gente, oye, por favor, córtenla con el deseo, no sigan peleando, yo quiero saber el programa, etcétera, etcétera. Bueno, eso tiene que ver con esta, yo diría, bastante fragilidad o incapacidad o falta de elementos culturales que permitan al pueblo chileno procesar el conflicto. Durante todos estos años, hasta el año 2015, ¿no es cierto?, el conflicto no afloró porque había binominalismo. Y entonces todos los problemas que tenía la sociedad estaban escondidos, estaban tapados, estaban llenos de arena encima. Y hoy día, con la Convención Constituyente, evidentemente salieron a la luz, y entonces se está tratando de solucionar esos problemas en un espacio demasiado corto de tiempo. La gente dice, pero ¿cómo es posible que la Convención en 6 meses no logre hacer lo que tiene que hacer? Bueno, están poniendo un parche sobre 30 años donde no se conversaron los conflictos políticamente porque había un sistema que se llamaba binominal. Marta, es que no solo, y ahí está el punto, y tú tienes razón en eso, pero no solo sobre 30 años. Porque en la medida que tú tienes el problema con los pueblos originarios y en la medida que tú tienes el problema del feminismo, tú te das cuenta que tienes unas deudas históricas que nunca se resolvieron, ni siquiera en las épocas democráticas, en las mejores épocas democráticas, y que ahora se pegan, se agregan a la eclosión de todas estas otras demandas y de deudas no saldadas en los últimos 30 años. Claro, mira, es como decían los campesinos mexicanos cuando llegó la revolución, cuando se fueron los españoles y llegaron los colonos, digamos, locales, dijeron, bueno, este es otro cura en la misma mula. Lo que América Latina está tratando de hacer ahora es cambiar la mula. Entonces, la protesta que empieza a la curva del año 2010, 2011, 2012 y se continúa y culmina con estos 3 países explotando en el año 19, es la lenta construcción de esta demanda por una democracia que después de la pandemia termina siendo una demanda completamente inelástica. Nosotros hicimos focus group cuando estábamos en el corazón de la pandemia. Y tú sabes lo que la gente veía cuando uno mostraba las imágenes en Europa de la mortalidad, los hospitales y toda la tragedia que había. La gente veía prosperidad y decía, ¿por qué nosotros no podemos tener acceso a eso? ¿Por qué nosotros nos tienen que dar una oferta? Incluso aquellos que prometen nos están dando una oferta que es una suboferta respecto de lo que tienen otras personas en otras partes del mundo. Eso que se ve en el smartphone es lo que los chiquillos compran hoy día en vez de una segunda comida. Entonces, cuando tú ves eso, ves esa potencia de demanda, sin liderazgo, sin organización social, sin autoridad del Estado, bueno, ¿qué es lo que te encuentras? Te encuentras con una sociedad anómica que va completamente a la deriva y que va a elegir. Yo creo que esta
reducción de la elección a blanco-negro, en el fondo le sirve a muchas partes del electorado que no resiste tres opciones, no sabe qué hacer con tres opciones, porque ellos están acostumbrados a dos. Entonces me parece que aquí hay un tema cultural, político también, donde se ha subestimado la complejidad de lo que se está haciendo. Eso es súper interesante, esto último, porque en el fondo uno diría que el proceso constituyente, con los problemas y todos los problemas que va a tener y que tiene que tener por lo complejo que tú misma decías, que aquí hay un montón de problemas y de deudas del tejido, de la historia, del sustrato a la sociedad chilena que va a haber que resolver. Sin embargo, uno podría decir, bueno, hay un camino, hay una oportunidad que los otros países de América Latina, estando mucho mejor en el otro carril, en el carril electoral, por decirlo así, porque usan el voto precisamente para resolver sus problemas, por lo menos esta oportunidad la tiene Chile con el proceso constituyente. Y sin embargo, el otro proceso, el proceso propiamente político, tú lo ves bastante más, yo diría, en forma bastante más pesimista. Absolutamente. Creo que el proceso que lo que es el proceso constituyente. El proceso constituyente finalmente es una esperanza, es una posibilidad, es una oportunidad. El otro proceso político no se sabe bien, según lo que tú estás planteando, no se sabe bien qué es lo que va a resolver. Mira, Chile tiene un 17% de gente que prefiere el régimen autoritario a uno democrático y tiene un 23% de personas que son indiferentes al tipo de régimen. Eso es caldo de cultivo para populismo y eso también es caldo de cultivo para los extremos. Entonces nosotros tenemos apenas 60% de gente que defiende la democracia. El 40% restante que pueden estar siendo activados en este momento para ir a votar y que no han votado en las últimas elecciones, acordémonos que el plebiscito lo votaron solamente el 50% de los chilenos. Hay 1 de cada 2 chilenos que puede estar siendo activado en este momento. Entonces yo creo que en este momento lo que está pasando es que por una parte el votante viejo, el que tiene la memoria histórica, el que entiende Chile de una manera, está tan decepcionado de esta elección que se va a quedar en la casa. Y por otra parte tenemos el votante, ¿no es cierto?, que está anómico. O sea, nosotros. Nosotros vamos a quedar en la casa. No, y hay mucho votante de derecha que se va a quedar en la casa, pero se va a activar, ¿no es cierto?, una cantidad de electorado que no ha votado en las últimas elecciones, desde luego no en el año 20 ni en el 21, por supuesto, y que en el fondo dice, esta es la oportunidad mía para pasar la cuenta. Entonces, la cuenta... Perdón, ¿ese sector va a votar o no va a votar? Yo creo que sí, yo creo que se están activando votos de gente que quiere pasar la cuenta. ¿Te fijas? Tanto o sea, de gente que no ha votado nunca y que ahora votaría. O gente que ha votado 1 o 2 veces en su vida y que se fue después. ¿Y le pasaría la cuenta a quién? Por una parte, la cuenta de los superautoritarios, que son muchos, hay más de 1 millón de votos ahí, de los superautoritarios que dicen, ahora me toca a mí, porque ahora tengo un candidato que va para arriba, y ese candidato es lo que yo quiero. La derecha más autoritaria no había tenido nunca un candidato. La derecha siempre se había presentado como lo que era en una democracia, una derecha más de centro. Cuando llegó Piñera al poder, el primer gobierno, se dijo que Piñera iba a ser la renovación de la derecha. Después se dijo que Bópoli iba a ser la renovación de la derecha. ¿Y dónde está la derecha ahora? Está todo con Kast. Entonces, tenemos aquí un representante de una derecha que tiene adherentes. Nunca hay que olvidarse que el dictador sacó 44%. Entonces, volvemos a octubre del 88. Esta primera elección presidencial de la primera vuelta es un plebiscito, es un semiplebiscito de salida. Y la segunda, de todas maneras, va a ser un plebiscito de salida. Porque entonces la opción va a ser, ¿vamos para adelante o nos quedamos donde estamos? O incluso retrocediendo. Y eso es, ¿por qué yo digo que eso es conveniente para el pueblo chileno? Porque el pueblo chileno todavía no está acostumbrado a la pluralidad. Ellos quieren reconocer las minorías, pero mira lo que pasa en la convención. O sea, tú tienes por una parte la gente que dice, yo reconózcanme a mí, ¿ya? Y por otra parte tiene la actitud de decir, no, ese señor no puede hablar porque yo no quiero que hable. Entonces tú tienes esos dos elementos que son, por una parte, controlar al otro y por otra parte, hacerse reconocer uno. Eso yo creo que es una cosa que se aprende con el tiempo y que nosotros estamos, recién empezando a ejercer y toca todo de un viaje. Cuando yo fui a Bolivia, estuve en el proceso constituyente en Bolivia y en Ecuador, era muy interesante en Bolivia porque tú veías que habían
Suponte al inicio habían 10 tribus, ¿no es cierto? Reconocidas, ¿ya? Al final del proceso constituyente habían 33. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes? Tú tienes una atomización de las minorías. Cuando las minorías son reconocidas por la autoridad, lo que sucede es que surgen más minorías. Cuando el Estado chileno dijo, mire, si usted tiene sangre mapuche, le vamos a dar un subsidio, aparecieron todos los chilenos diciendo, yo tengo sangre mapuche. Ahora, antes de eso, nadie te decía que tú ibas a tener sangre mapuche porque era mala onda de tener sangre mapuche. Ahora ya no, porque te dan un subsidio. Entonces, así sucesivamente tú vas validando, ¿ya? ¿Y qué es lo que estamos validando ahora? Estamos validando la pluralidad. Y la pluralidad, hay mucha gente que le viene mal. ¿Por qué? Porque desordena. La valoración de la pluralidad, que sería, digamos, una tendencia cultural del país como conjunto, se enfrentaría al hecho que los individuos y las individuos les cuesta aceptar la pluralidad. Exacto. Entonces tendríamos ahí una cierta tensión. Ahora, hay una contradicción porque quieren que los reconozcan a ellos como minoría, pero no necesariamente aceptar la pluralidad. Hay una contradicción intrínseca. Ahora, esta situación permitiría, más allá de lo que digan o no digan las encuestas, pero recurriendo a un análisis más como sociológico y usando, por supuesto, todo lo que tú sabes y has hecho sobre las encuestas, permitiría pensar que lo normal, si es que se puede hablar de normal, lo normal sería que pasaran a segunda vuelta Boric y Kast. Sí, claro. A ver, mira, lo que yo creo que está pasando es de que la gente que ha votado poco es la gente que no sabe mucho de política y que por lo tanto mira, por eso dije al inicio, ¿no es cierto? Aquí la gente elige personas y estas personas ya no tienen una casa ideológica fácilmente reconocible, ¿no es cierto? Sino que son personas. Por lo tanto, si las personas cometen errores, esas personas cargan con el peso del error. Y los equipos que están alrededor de las personas no pueden salvar a la persona de su error. Entonces, o sea que los errores son clave. Son muy graves los errores. Hoy día son mucho más graves que antes, porque ahora no es la persona con su equipo y su entorno. Claro, o el partido en el cual yo siempre creí que por último no importa que el candidato haya cometido tal o cual error. Claro. Entonces hoy día es la persona cometió el error, se fue al chancho. En ese sentido, Kast tiene una cantidad astronómica de ventajas competitivas en esa competencia, si es que esa es la competencia. Y es por eso que él está obteniendo esta cantidad de apoyo, porque la gente lo elige a él como persona. Y él es una persona tranquila, que no sale nunca de sí, que no pelea con nadie. Impertérrito, pase lo que pase. Es como pinchar un vidrio. Entonces tú tienes la sensación de que esta persona sabe lo que está haciendo, ha hecho una excelente campaña, brillante en su campaña, no ha cometido ningún error, y la gente lo elige porque dice, este señor me da seguridad, me da certeza. Y yo en esta majamama de minorías y de pluralidad me desordeno, no entiendo, no sé para dónde ir, para allá me voy. Entonces no es una elección. Mira, la elección de la ultraderecha alemana se comprobó en la segunda elección que la gente que votaba por la ultraderecha alemana no estaba votando por la ultraderecha, estaba votando por certezas. Entonces, yo creo que aquí sucede una cuestión similar. Aquí la gente busca certezas. ¿Por qué? Porque la cosa está fluida en el sentido de que hay demasiadas voces hablando. Hay demasiado, bueno, desde luego hay un montón de candidatos, pero no solo un montón de candidatos, hay muchos actores políticos y sociales, ¿no es cierto?, que opinan sobre la Plaza de la Dignidad, sobre los carabineros, sobre lo que sea, que la gente está confundida. Entonces buscan lo blanco y lo negro. Bueno, con este toque relativamente pesimista, pero rescatando el hecho que tenemos, por un lado, como yo diría, metafóricamente hablando y exagerando, como salvavidas, el proceso constituyente, que va a dar, al final yo creo que va a dar un cierto horizonte y obligar de alguna manera a quienes sean elegidos en las elecciones probablemente presidenciales, que es un proceso mucho más, debiendo ser más simple que el constituyente, es un proceso mucho más complicado de resolver. Bueno, Marta Lagos, ha sido un agrado estar contigo y hacer esta reflexión sobre lo que está ocurriendo en América Latina y en Chile, y espero
tener la posibilidad de tener otra conversación más adelante. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores. Muchas gracias, fue un placer, un gusto. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.